Bien, hoy estamos viendo la lección número 6 y que se trata de la parábola de la gran cena. Esto está en Lucas 14, versos del 15 al 24. Tú ya lo has estudiado a lo largo de esta semana, pero es interesante saber que cuando alguien quiere mostrar afecto, compañerismo, uno hace una comida. Esto ha trascendido a lo largo de la historia del hombre. Siempre la comida ha sido un buen momento como para que las personas entablen nexos, para que pueda afianzarse la amistad, para poder mostrar aprecio, amor hacia aquellas personas que tú estimas. Tú puedes gastar mucho dinero, te dedicas tu tiempo, buscas la mejor comida, preparas lo mejor, usas los mejores ingredientes, y lo importante está en que no debe de faltar esa comida cuando uno está a la mesa, porque a veces algunos quieren repetir, quieren degustar distintas cosas. La comida en términos general, no importa la cultura, y no importa el tiempo, siempre ha sido un buen instrumento para poder expresar afecto. Los novios, por ejemplo, hacen una cena después de realizada la boda. Unos padres puedan invitar a un restaurante, el mejor restaurante cuando sus hijos logran algo que les sirva de provecho, ¿sí? O una mamá prepara la comida favorita de su hijo cuando viene desde muy lejos. Siempre la comida es un buen momento para entablar buenas relaciones, pero llama la atención en esta parábola que vamos a ver a lo largo de la noche, en lo que el Señor nos permita, es la actitud de los invitados y la voluntad del que realiza la invitación. Estas dos voluntades confrontadas y realmente opuestas nos van a poder mostrar el propósito que Jesucristo quería comunicar cuando la da. Y vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Veamos los protagonistas. El protagonista más importante aquí es el Señor, el padre de familia, como también se les conoce, pero es el Señor de aquel lugar. En Lucas 14, 16 dice, entonces Jesús dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Llama la atención esto porque cuando alguien hace una gran cena, significa que tiene recursos, y porque había invitado a muchos de toda esa comunidad de la ciudad donde él regía, donde él tenía preeminencia, y era un hombre generoso porque no escatimó en gastos. Él había mandado unas invitaciones y luego volvió a allá a comunicar que se había realizado ya el día específico para la celebración de esa cena. Él no escatimó, él mandó a preparar, dedicó tiempo, dedicó a sus siervos para que preparen toda esa celebración. Era un hombre firme de decisión, también vamos a verlo en esta parábola. Aunque fue rechazado, continuó con su plan de ofrecer su generosidad a otros. Y aunque fue rechazado, él no dejó de mostrar su amor para con las personas. Este es un poco el carácter, este es un poco el carácter que Jesús muestra en el Señor en esta parábola. Otro protagonista, vemos a los primeros invitados. Y en los versículos 17 y 18 dice, y a la hora de la cena envió a sus siervos. Es decir, el Señor envía a sus siervos ya a comunicarle a los invitados que ya era el día de la cena. Ese era el día. Y dice, venid, ya todo está preparado. Entonces, estos invitados que Jesús muestra aquí en esta parábola son hombres que tienen doble ánimo. Al inicio dijeron que sí, que iban a asistir, pero después mostraron un desinterés, un rechazo, y a pesar de vivir bajo el señorío de este hombre, a pesar de gozar de las bendiciones de estar en esa misma ciudad con este hombre,
pero no fueron agradecidos, no mostraron una voluntad de agradecimiento para con lo que este hombre estaba haciendo con ellos. No había ningún interés de este hombre, sencillamente se los estaba dando, pero ellos no mostraron ningún tipo de actitud de aceptación, más bien su actitud fue de rechazo, de menosprecio por el esfuerzo y por la voluntad y el corazón del Señor de la ciudad. Y vemos a los segundos invitados. Los segundos invitados son los recogidos de las plazas, de los caminos, de los vados, porque el Señor, al recibir el rechazo de sus primeros invitados, manda a sus siervos a que recojan a todas las personas que tenían en la misma ciudad. Eran hombres que tenían enfermedades, habían cojos, mancos, ciegos, sordos, gente con necesidad económica que no tenían un techo donde vivir, los recogen de las plazas, de las calles, gente menospreciada de esa ciudad, aquellos que habían sido relegados, no considerados. A ellos los manda ya. Y como todavía hay espacio, también llama a los caminantes, a los que están por ahí deambulando, los que están fuera de la ciudad. Toda esta gente son personas que aceptan la invitación y son convencidos para poder participar de esta cena. Ellos no tenían nada que ofrecerle al Señor a cambio, pero ellos recibieron ese privilegio y lo aceptaron. Aceptaron esa opción de poder participar de la cena. Aquí entonces vemos a los tres protagonistas, dos grupos de gente y el Señor de la celebración, aquel que va a realizar esta cena. En base a eso, metámonos un poco a ver el propósito del por qué Jesucristo da esta parábola. Veamos un poco el contexto. Ahí en Lucas 13 y Lucas 14 nosotros podemos ver el contexto donde se desarrolla un poco esta parábola. Vemos que Jesús ha sido invitado por un fariseo. Eso está en el versículo 1 y es un día de reposo. Jesucristo no solamente se reunió con prostitutas, con publicanos, con gente enferma, con la gente, con la plebe y el pueblo, sino también se reunió con gente importante, con gente como los fariseos que tenían una posición alta, porque Jesús vino a rescatar a todos aquellos que acepten la gracia. Y en este momento Jesús había aceptado una invitación de un fariseo, pero Jesús en el día de reposo hace una pregunta respecto a sanar a una persona hidrópica. Al parecer, los fariseos habían puesto también a esta persona hidrópica un poco como para acechar a Jesús. Miren el versículo 1, los fariseos estaban acechando, estaban a la espera de que cometa un error. Y tú ya has leído esto, Jesús sana al hidrópico y ellos se quedan callados porque no podían hacer nada ante la sabiduría y ante las preguntas que Jesús les da. Entonces ya el ambiente se estaba poniendo tenso en esa reunión, en esa casa donde estaban los fariseos y otras personas invitadas posiblemente. Como segunda instancia, Jesús ve que hay gente que está peleándose por los mejores lugares en la mesa, los mejores lugares que puedan ellos tener para poder quizás comer mejor. Y Jesús les da una parábola, y esta parábola es respecto a la posición. Y Jesús termina en su explicación diciéndoles que en el día postrero, Dios va a dar recompensas cuando sea la resurrección de los muertos. Y ahí entonces, a este nivel ya el ambiente tenso entre Jesús y los fariseos ya estaba subido, ¿no? Con algunos grados de temperatura. Y cuando Jesús menciona el tema de la resurrección, entonces se pone en pie uno de ellos y dice, bienaventurado el hombre que va a comer pan en el reino de Dios. Y ese es el pie para que sirve para que Jesús
cuente la parábola de la gran cena. Pero lastimosamente lo único que mostró este hombre que se puso en pie, nada más que su condición espiritual lejana a Dios, porque ellos creían que por cumplir determinadas acciones, por cumplir la ley y aún sus propias leyes que ellos mismos habían añadido, creían que podían ser merecedores de la gloria de Dios. Ellos tenían un corazón duro, no arrepentido, falto de comprensión, falto de conocimiento de la voluntad de Dios. Ellos enseñaban no solamente para ellos mismos, sino también al pueblo, que tenían que tener una vida estricta de cumplimiento. Y de esa manera entonces se hacían merecedores de esta cena, de esta vida eterna. Por ejemplo, tú lo puedes ver en Isaías 25:6. Anda a Isaías capítulo 25, verso 6, y ahí tú vas a ver lo que ellos conocían, era parte de las profecías que Dios había dado a través de sus profetas. Mira, dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte, es decir, cuando en el futuro a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Eso es lo que ellos conocían las profecías, y ellos creían que esto solamente estaba dado para los judíos. Creían que por sus acciones estaban seguros para poder estar en ese banquete. Y los fariseos conocían, y es más, defendían la doctrina de la resurrección de los muertos, contrario a los saduceos, pero los fariseos sí lo conocían y ellos defendían esto. Pero ahí es donde Jesús suelta la parábola para corregir a este hombre y también al resto de los fariseos que formaban parte de esa reunión, para cambiarles su manera de pensar, para hacerles ver que uno no va a estar en ese gran banquete que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. No vas a estar por tus méritos, no vas a estar porque cumples la ley, porque nadie puede cumplirla. Jesús lo sabía y Jesús quería mostrarle eso a este hombre. ¿Cuál es el propósito entonces de esta parábola? Dios ha invitado a todos los hombres a ser salvos. La salvación es para todos, pero deliberadamente el hombre la ha rechazado, escogiendo la muerte en vez de la vida. Ese es el propósito que Jesús quiere mostrarle a los reunidos en ese lugar, para hacerles ver que el hombre solamente ha escogido separarse de Dios, rechazar la invitación de Dios. Esa invitación que se ha dado desde hace muchos años atrás, y anunciada en las profecías, pero sin embargo ellos no la entendieron. Todo aquel que crea participará de esa cena, pero el que no crea y la rechace, entonces será condenado, porque Jesús dice que van a ser condenados en el infierno. Viendo entonces este propósito, vayámonos a desarrollar los sucesos de esta parábola. Hay una invitación ofrecida. El señor de aquel lugar hizo una gran cena. Le costó mucho, fueron muchos los invitados, hizo una gran inversión. Esto es lo que Jesús cuenta. Y en la antigüedad se estilaba mandar una invitación para que la gente pueda decir si venía o no venía. Y entonces ellos en la parábola aceptaron. Se da por sentado que todos los invitados aceptaron esa invitación. Y ya después, en el momento que se iba a dar la cena, se mandaba a los siervos a comunicar a todos los invitados, a decirles, ya es el día, vengan, porque el Señor los está esperando. Hay una gran cena, una gran celebración para todos ustedes. Pero
Ahí es donde sucede y se muestra la actitud de estas personas. Los invitados, esta invitación ofrecida, donde se mostraba la generosidad de este Señor por haber hecho esta tremenda cena para ellos. Esos primeros invitados fueron Israel. Dios había llamado al pueblo de Israel para que ellos sean quienes transmitan las verdades al resto de los pueblos. Lamentablemente Israel no lo comprendió así. Y al no comprenderlo así, encima de eso, se cerraron en su propio entendimiento, un entendimiento escaso de lo que Dios quería realmente para ellos y para el resto de la humanidad. Y no solamente lo vivieron mal, sino que lo transmitieron mal. Y este error fue transmitido de generación en generación. E Israel no comprendió eso y perdieron la oportunidad. Estos primeros invitados fueron los judíos. Ellos tenían nada más que creer a las profecías del Mesías que Dios había dado. El Mesías viene siendo anunciado desde Génesis capítulo 3. Y cada uno de los libros que nosotros encontramos está la voluntad puesta en la redención a través del Mesías de Dios que viene a ser Jesucristo. Pero Israel no lo entendió así y pierde la oportunidad. Hay una invitación ofrecida. Dios la ofrece para que las personas puedan celebrar juntamente con Él. Pero ¿qué sucede ante esta invitación ofrecida? Entonces esa invitación es rechazada. Llama la atención Juan, el apóstol Juan, que escribe en su evangelio, en el capítulo 1, si tú te acordarás o lo puedes ver, por favor busca Juan 1:11. Vas a ver que mientras Juan está armando su línea de pensamiento para poder expresar los hechos de Jesús y las enseñanzas de Jesús en su evangelio, él describe y hace una introducción de quién es Jesús. Pero llega al versículo 11, que tú lo tienes ahí en tu Biblia, y dice, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Fue rechazado el Mesías. Ellos, conociendo las profecías, entonces no aceptaron el mensaje de Dios. Por eso es que no cuadraba, no tenía sentido esta expresión de este fariseo que se paró y dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Lo estaba diciendo desde su cosmovisión, desde su punto de vista errado, sesgado, que solamente lo llevaba a una religión barata. Y esa religión lo llevaba hacia la muerte. Jesús tiene que proferir estas palabras a través de esta parábola para hacer entender, para llegar al corazón de esta gente. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que Jesús, al momento que está contando la parábola, dice uno a uno comenzaron a excusarse. ¿Sabes que esta palabra en el griego que es apomías, no está puesta en ninguna otra parte de la Biblia? Esto da un sentido de conspiración. Es como que ellos hubiesen dicho, no, cuando llegue la invitación, ¿sabes qué? Vamos a decirle que no. No vamos, porque no queremos. Hay una actitud de rechazo, de desprecio. Es un insulto para el hombre que había organizado esta celebración. A una comenzaron a excusarse. Comenzaron a poner excusas sin sentido alguno. Era deliberado las acciones que ellos habían puesto en respecto a esto. Y las excusas que ponen son tres áreas en la vida del hombre que Jesús las utiliza muy, muy inteligentemente como para hacerle ver a los hombres que específicamente en esas áreas son las más difíciles como para que nosotros nos desprendamos y volvamos y miremos y amemos a Dios perfectamente. Uno dijo, he comprado una hacienda y tengo que ir a verla.
una excusa que no tiene sentido porque nadie compra una hacienda o una propiedad. Si tú has comprado alguna vez un departamento, una casa o algún carro o lo que sea, primero lo examinas, primero vas, ves, entras a los cuartos, ves las puertas, ves los acabados, ves el lugar, si te conviene, está lejos, está cerca. Hay muchas preguntas que tienes que resolverte primero para poder comprarlo, para poder desembolsar una cantidad de dinero importante. Pero este hombre tenía que recién ir a verla. El segundo puso una excusa diciendo que había comprado 5 yuntas de bueyes y tenía que probarlos. Otra vez, una excusa muy similar. Probar algo antes de comprar es lo típico. Uno prueba las cosas a ver si funcionan y si funcionan, si te sirven, entonces recién lo compres. Recién lo compras o lo adquieres. Este hombre puso la excusa sin sentido, sin fundamento, diciendo que tenía que ir a probar esas 5 yuntas. Y es más, en una hora tardía, porque la cena no se celebraba en la mañana. Entonces, él iba a probar, nadie probaba en una hora tardía ya para caer la noche, ninguna cosa. No había energía eléctrica como nosotros la tenemos hoy. El tercero dijo, me acabo de casar, por lo tanto no puedo, tengo que atender primero a mi esposa. Excusas como ejemplo, pero todos los invitados pusieron, ninguno quiso ir. Y este rechazo a la invitación solamente muestra un grave insulto para el hombre que había organizado la cena. Y los siervos regresaron al Señor con malas noticias. Me imagino en este caso, y cada vez que cuando te cuentan una escena como esta, la frustración de los siervos de saber que su Señor ha gastado mucho, ha invertido tanto, y haciéndose preguntas, por ver el corazón generoso de su amo para con toda esa gente malagradecida, preguntándose cómo es posible que todos hayan rechazado el poder venir. ¿Cómo es posible que disfrutando de las bendiciones de vivir bajo ese Señor lo hayan menospreciado? ¿Cómo es posible que nos hayan dado excusas sin fundamento, sin sentido? No hay forma de poder concebir eso dentro de tanta generosidad mostrada por su Señor. Jesús lo que estaba haciendo era mostrarles que ninguno de los invitados quería asistir. Y eso debe haber quedado súper claro para con los fariseos cuando escucharon las excusas que pusieron. Ninguno de los invitados quería asistir porque ellos querían hacer otra cosa, querían tomar otras consideraciones para su vida. Jesús les dijo en otra oportunidad a los judíos que estudien las escrituras. Si tú lo puedes ver, por favor anda a Juan capítulo 5, versos 39 al 40. Anda a Juan capítulo 5. Mira lo que Juan grafica y deja claro lo que Jesús había dicho. Jesús les dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, para que tengáis vida. Jesús les estaba diciendo a los fariseos que si ellos eran estudiosos de la ley, estudiosos de las escrituras, las profecías, todo lo que escribió Moisés y los profetas y todo lo que ellos tenían como el canon, entonces tenían que entender que era Jesús el Mesías de Dios, y que solamente podían encontrar esa bendición de estar disfrutando en el día de la resurrección, como lo dijo este hombre, ese banquete que Dios va a tener preparado, pero solo a través del Mesías. Ustedes no quieren venir a mí para que hayan vida. Es lo que Jesús le estaba diciendo. En la mente judía se encontraba bien arraigada la idea de que ellos eran los únicos invitados, los únicos convidados a esa fiesta, solo por el cumplimiento de la ley y no por el Mesías
que Él mismo estaba presente delante de ellos. Jesús también en Mateo 8, 11, 12, también puedes ir a buscarlo, dice que en aquel día muchos de oriente y de occidente se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob en el banquete preparado por Dios. Ahí está Jesús anunciando en Mateo 8, 11 que ese banquete no solamente es para los judíos como ellos tenían en su mente y que ellos mismos a lo largo de la historia solamente se habían cerrado para ellos. Creían que eran los únicos invitados. Sin embargo, el Señor dice que muchos de Oriente y de Occidente, es decir, que de distintas naciones, pueblos, y la misma profecía de Isaías decía que a todos los pueblos el Señor había preparado un banquete de suculentos platos y ellos no querían ver. Escudriñaban las escrituras, pero no querían ver. Lo triste es que las personas vemos en Dios a alguien que lo podemos rechazar, a alguien que le podemos decir no, porque creemos que Dios, por ser bondadoso, entonces tiene que aceptar nuestra voluntad caprichosa. Si tú retrocedes a Lucas capítulo 13, justo antes de toda esta historia que está sucediendo, unos días antes, Jesús está en el mismo Jerusalén y en el versículo 34, busca por favor, Lucas 13, 34, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Retumban las palabras, no quisiste, no quisiste. Y esto es lo que estaba sucediendo con esa clase de, de judíos que se decían estudiosos de la ley, que se decían del pueblo de Dios y que se llenaban de orgullo de haber sido el pueblo escogido por Dios. Pero no quisieron, rechazaron al Mesías y lo terminaron asesinando. ¿Qué excusas estás poniendo? Este es algo que tenemos que preguntarte. Mis posiciones y sueños no me permiten ir a Dios. Mi trabajo no me lo permite, porque hay muchas horas que yo le tengo que dedicar a mi trabajo, por lo tanto no tengo tiempo para escudriñar las escrituras. No tengo tiempo como para poder ir más allá. Pero sin embargo, si hay tiempo cuando juega Perú, si hay tiempo para poder ir a un buen restaurante y gastar bastante tiempo ahí disfrutando de una buena comida. Hay personas en mi vida que no me lo permiten. Tengo que dedicarle tanto tiempo a mis hijos, a mi esposa, o si tú eres mujer, a tu esposo, a tu familia. Pero claro, todos ellos te consumen y terminas muerto en el día y no hay ni 5 minutos para poderle dedicar a Dios. Excusas. Estamos llenos de excusas. Las posesiones que tienes te satisfacen. El trabajo que tienes te satisface. Las personas que te rodean, que Dios te las ha dado para que vivas en comunidad, en familia, te satisfacen. Por eso es que no necesitas a Dios. Y sí, estamos hablando entre cristianos, porque todo lo que estamos aquí somos creyentes, ¿verdad? Si te dices creyente, pero quizás estamos viviendo como personas que estamos satisfechas, por lo tanto no tengo tiempo para Dios. El día a día de esta vida me consume, no tengo tiempo para dedicarle. ¿Qué excusas estás poniendo para no crecer? Para no extender el reino a la gente que está en las plazas, a la gente que está en los vados y en los caminos. Hay una invitación extendida. Definitivamente la cena no se podía perder.
El hombre recibe las malas noticias de que sus invitados lo menospreciaron, que aquellos a quienes les dio todo lo rechazaron y le han dado tremendo insulto. Pero esa cena no podía ser perdida, no tenía que traerse a otros invitados. Había que traer a alguien más. Y entonces el hombre da esa instrucción a sus siervos. Y aquí vemos dos grupos de personas que son invitadas a la cena, porque el primer grupo lo rechazó. Estos dos grupos de personas, los primeros son los cojos, los mancos, los ciegos, los enfermos, los rechazados, los que no tienen techo, aquellos que están por las plazas de la ciudad. O sea, aquellos, se está refiriendo a aquellos menospreciados dentro del pueblo judío. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Aquellos que la misma sociedad oligarca y la misma sociedad de los judíos y de los fariseos y de esa religión obsoleta había menospreciado. Porque ellos no consideraban a los publicanos, menospreciaban y tenían de menos a las prostitutas y a los enfermos se alejaban de ellos. Porque tenían un falso concepto que si vivían y tenían esa condición era porque Dios no los bendecía. Habían malinterpretado la voluntad de Dios escrita en las escrituras. Y había un segundo grupo. Ese segundo grupo eran las personas de los caminos, de los vados, porque los siervos habían traído a todos ellos y todavía había espacio. Le dicen, Señor, todavía hay espacio. Y el Señor les dice, vayan por los caminos, es decir, salgan de la ciudad, salgan de Jerusalén, salgan de Israel. Y esto nos hace ver el mensaje de Jesucristo y lo puedes ver en Hechos 1:8, que dice que tienen que anunciar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, aquellos que están en el camino, los gentiles, en otras palabras también son considerados dentro de esto, que va en concordancia con lo que dice Isaías 25, que Dios ha hecho un banquete para todos los pueblos, no es exclusivo de los judíos. Una mala interpretación de estos hombres. Robertson, en su libro Comentario al texto griego del Nuevo Testamento, habla un poco sobre la palabra anaskazón. ¿A qué se refiere esta palabra de anaskazón? A que algunas traducciones usan como fuérzalos a entrar, fuérzalos, empújalos. Pero realmente no dice este concepto en el original, esta palabra griega anaskazón. Lo que realmente se quiere dar a entender es constríñanlos o pónganlos bajo necesidad. Ese es el concepto, poner bajo necesidad. En otras palabras, mediante persuasión. Persuádanlos, háganles ver las maravillas y la bendición que van a tener de poder disfrutar de la cena. Ese es el encargo que el Señor le da a sus siervos, que persuadan a esta gente. Lógico, porque las personas que están en la parábola, que son cojos, despreciados, menospreciados, abusados, que no tienen recursos y de repente son invitados a una cena tan maravillosa, van a encontrar o van a poner de alguna manera algún tipo de recelo. Pero aquí le dice, fuércenlos, en otras palabras, convénzanlos. No los empujen, no está hablando de un empujar, de llevarlos a la fuerza, de doblar su voluntad. No, está hablando de una cuestión de persuasión, que tienes que hacerles ver la maravilla de esta cena. Y sabes, es la misma actitud que tiene Pablo. Por favor, acompáñame a Hechos 18, 4, 6. Hechos, capítulo 18 y los versos 4 al 6. Tú lo tienes ahí en tu Biblia. Mira lo que dice. Y discutía Pablo en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y habla sobre Silas, Timoteo, vinieron a Macedonia y mira el 6, pero poniéndose y blasfemando esto les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo me iré a los gentiles. Es decir, que Pablo
Pablo era un hombre que conocía la palabra, escudriñaba la palabra y tenía fundamento, base, para ir y persuadir a los judíos, a los griegos y a cualquier otra persona, porque él sabía lo que estaba hablando. Sabía que lo que les estaba dando a esa gente no era una filosofía hueca, no tenía sentido, no era su conocimiento, era la verdad, era la llave para la vida eterna de esa gente. En esa misma línea, Pablo también recomienda a Timoteo, en 2 Timoteo 4:2 le dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Pablo le está transmitiendo lo mismo a Timoteo, lo mismo que el Señor Jesucristo estaba comunicando a través de esta parábola. Persuadan, trabajen, lleven la verdad de esta cena, de este banquete, el propósito, el corazón del Señor, del universo. Persuadan. Me llama bastante la atención en cómo termina este verso en 2 Timoteo 4, dice, con paciencia y doctrina. ¿Cómo vamos a ir y hablar a la gente si no tenemos doctrina? Si no conocemos la verdad de Dios, si no le das un minuto de tu día para poder escudriñar la palabra, aprenderla, leerla, memorizarla, poder dar respuesta, poderle pedir al Señor sabiduría, entendimiento, conocimiento de su voluntad, alinearte al propósito de su corazón, al propósito y al corazón del Señor que tiene preparado una cena para que muchos vengan a ella. Pablo se alineó y esta invitación se extiende a todas las personas hasta que sea llenada ese lugar. Dice ahí en la parábola, hasta que se llene mi casa. Miren la voluntad, o sea, es que se llene. Y Pablo en Romanos 11:25 habla de hasta que la plenitud de los gentiles sea salva, entonces recién será ese día donde el Señor venga por segunda vez. Dios está esperando que se llene ese lugar. Y le compete a cada generación de creyentes, te compete a ti, me compete a mí, ser esos siervos que con esa prontitud y esa urgencia, porque mira que el Señor le dice, vayan pronto. El versículo dice pronto. Y en el 21, ve pronto por las plazas. Hay un sentido de urgencia. No puede ser, es inconcebible que nosotros los creyentes no nos alineemos a la voluntad del Padre y no tengamos ese sentido de urgencia de predicar a la gente. Me incluyo en esta línea de ser faltos de sentido de urgencia. Tanta gente ha pasado y pasa al costado nuestro y muere porque nosotros no les hemos hablado con este sentido de urgencia de que pueden estar en la cena aquel día. Un mensaje que nosotros no le hemos sabido transmitir. El desafío. Hay una invitación que nace del corazón de Dios. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios ha dejado promesas para nosotros, para todos que por su gracia nosotros hemos podido responder solo porque Él en su misericordia nos motivó, nos llevó, nos convenció, tuvo ese sentido de urgencia por tu vida, hermano, hermana. La tuvo por la mía. ¿Por qué yo me tengo que quedar en mis cuatro paredes, preocupado por mi negocio, preocupado por mi trabajo, preocupado por lo que voy a comprar, preocupado por mi familia?
y no tengo nada de preocupación por la voluntad de tu Padre. Tenemos que comprender, si no nos vamos a quedar en la misma condición de los fariseos. De nada sirve decirnos creyentes y no tener esta urgencia de la predicación del Evangelio. Hay una invitación que es Dios es quien la da. El Padre es quien no va a permitir que su cena sea desperdiciada. Hay que aprovecharla. Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que el hombre iba a pecar. Él lo sabía, porque Dios es omnisciente, pero por amor, Él crea todo. Crea un universo, crea un planeta llamado Tierra y pone ahí al hombre que es el objeto de su amor, en quien vuelca todo y en quien dedica todo. Todo lo pone por amor al hombre. Esto le va a costar mucho a Dios, definitivamente. Si tú lo ves en Hebreos 13:20 y en Apocalipsis 14:6, habla del evangelio eterno. Y cuando hablamos de eternidad, no lo vemos de hoy hacia el futuro. La eternidad es en el pasado y eternidad futura. La eternidad no tiene límites. Y ese es el evangelio de la gracia de Jesucristo, del amor de Dios, para que todos vayan a ese banquete. Pero sabía que iba a haber gente que lo iba a rechazar, gente que se iba a resistir e iba a tomar decisiones por su propia cuenta y que iba a creer que por sus propios méritos podían alcanzar esa vida. Y hay gente que dice eso, gente que, que se opone pensando que son buenas. Yo no le hago daño a nadie. Yo cumplo con todos mis deberes y por lo tanto yo voy a estar en la presencia de Dios. Hace poco hablaba con una persona y esta persona expresó básicamente eso, diciendo, yo creo que Dios, al final todos vamos a ir a la presencia de Dios, porque Dios es misericordioso y Dios en su amor, Él va a aceptarlos a todos, no importa si se llama Hare Krishna, si le dices Cristo, si le dices Alá, si le dices Buda, no importa cómo lo llames, Él va a aceptar a todos porque Él es amor. Esa es la mentalidad de este siglo. Y confunden a Cristo con cualquiera de los otros dioses o nombres, si se les puede llamar así. Cuando Cristo es solo Cristo. Solo existe un Dios. No hay aquí de que unos lo llaman Alá y otros lo llaman Jehová y otros lo llaman Buda. Solo existe un Dios y es el Dios de la palabra, el Dios creador, cuyo nombre es impronunciable. Solo los exégetas y los estudiosos le pusieron un nombre como para tratar de encontrarle alguna razón al nombre impronunciable que Dios mismo se revela ante Moisés. Pero el hecho está en que las personas creen eso. ¿Y tú qué vas a hacer? Hay una invitación que Dios la ha dado para todos. Esta invitación está extendida a todo hombre. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por, por costumbre, ¿no? Alguien que piensa que Dios se ha olvidado del hombre y que como todavía no se ha manifestado, entonces faltan todavía muchos años. Y hay cristianos que vivimos así, pensamos que todavía tenemos años para hacer de nuestra vida lo que querramos. Y hemos perdido el lineamiento de poder predicar la palabra, porque no te preocupas por escudriñar las escrituras. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pablo le escribe a Tito en Tito 2:11 que por la gracia de Dios es que se ha dado al hombre salvación para todos, sin lugar alguno. Dios quiere que el hombre sea salvo. Ese es el corazón de Dios.
Siempre estuvo presente dentro de él extender esa salvación para todos. No solamente era para los judíos. Dios usa por medio de ellos la extensión de su verdad para que el resto de las naciones la conozcan. Y así como Israel lo rechazó, puede ser el caso que la iglesia también falle en esta misma misión y también sea rechazada, porque, porque nosotros solamente nos quedamos con eso que Dios te ha dado y me ha dado a mí. No me la puedo quedar, no debe caber en nuestra cabeza quedarnos con esa misión de solo yo voy a entrar al banquete. ¿A cuántos más vas a llevar? ¿A cuántos más vas a persuadir? ¿A cuántos más vas a llevarles con una sana doctrina, con un conocimiento claro, con una vida de oración, para que ellos también disfruten de ese banquete? No hay forma, hermano, hermana, que pensemos que yo puedo disfrutar de esta vida viendo, riéndome con mi amigo, con mi papá, con mis hermanos, y sin embargo no les comparta el evangelio. Si tú puedes vivir con esa carga, bueno, cada quien, yo no lo sé, pero es algo que tiene que arder en el corazón porque arde en el corazón de tu Señor. Es una invitación para todos, es una invitación extendida que el Señor lo manifiesta. Pablo también lo escribe en 2 Timoteo 4:8, que el Señor quiere que los hombres puedan venir a su presencia para judíos y gentiles, para hombres y mujeres, para los que tienen cualquier idioma, para los que sean de cualquier raza, para los que tengan cualquier origen. El Evangelio es para todos. ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Es la pregunta. Pero así como es una invitación que es para todos, también es una invitación de uso personal. Porque es necesario que tú entiendas que esa invitación Dios te la ha entregado y está escrito tu nombre con sangre. Por favor, capta esto. Tu nombre ha sido escrito ahí con sangre. La sangre del Hijo de Dios. Ese fue el costo de tu entrada a ese banquete. Si eres creyente, entonces algo tiene que moverse dentro de ti, de saber que tienes una invitación, no por lo que hayas hecho, no por lo que hayas logrado, porque no hay nadie que pueda comprar el derecho de ingreso a esa cena. Nadie puede hacerlo, pero se te ha imputado, se te ha regalado, te han convencido y por la gracia de Dios tú has aceptado. A Dios le costó esto. Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9. Anda, por favor, y búscalo y mira la bienaventuranza que se da aquí. Un ángel le está contando a Juan y le dice, escribe esto, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Tremendas palabras. Bienaventurado el que es invitado a la cena de las bodas del Cordero. Esta gran cena donde vas a estar tú, donde voy a estar yo, por fe, fe de Cristo. No he hecho nada yo. Analizándome, viéndome, definitivamente yo debería ser expulsado por cada acción. Pero por gracia voy a estar ahí. Porque Jesucristo así lo ha determinado. ¿Qué voy a hacer yo para poder comunicar esta invitación, para tener este sentido de urgencia, para salir por las calles, para salir por todo lugar y extender el evangelio? Tienes una laptop, tienes un celular, tienes las ventajas de la tecnología hoy en día. No gastes el tiempo en distintas cosas. Deja de dedicar tu vida a ti mismo y preocúpate, porque el día que seas llamado a la presencia de Dios,
se acabó tu oportunidad de ser sal y de ser luz en esta tierra. Gloria a Dios porque estarás en la presencia del Señor y se acabarán tus problemas, pero has dejado atrás a gente que se va al infierno por tu negligencia, por tu egoísmo, porque no quisiste compartir esa invitación con otros. El costo de tu invitación fue muy alto para Dios. No pongas excusas, no pongas más excusas. ¿Sabes? Ahí te dejo dos frases de dos pastores. Uno dice, hay indignación de Dios para con aquellos que rechazan el Evangelio. ¿Cómo no Dios te va a indignar cuando Él ha dado todo, la vida de su Hijo? ¿Cómo no va a haber indignación de que te esté dando la oportunidad de la vida eterna y sin embargo la gente dice no, porque hay creyentes que no tienen doctrina para poder tener este sentido de urgencia de predicar y porque no saben, entonces dicen no, mejor no hablo. No es así. Habla, predica, expón. No pongas más excusas. Aquellos que desprecian su bondad y longanimidad, el abuso de la misericordia de Dios dará como fruto la ira del Cordero. Hacia allá se van personas por despreciar una salvación tan grande. Y otro pastor dice, el mayor obstáculo a la conversión es el orgullo de no creer necesitar a Dios. Claro, porque tenemos todo. Tengo salud, tengo vida, puedo comprarme tal cosa, puedo disfrutar el partido, tengo una televisión, puedo comer canchita, puedo tomar vino, puedo tomar gaseosa, puedo comerme una parrilla. Tengo todo. Por lo tanto, disfruto de la vida, no necesito a Dios. Y si nosotros no sabemos cómo presentar el Evangelio, entonces, ¿cómo las personas que nos rodean, aquellos que están en nuestro camino, te acuerdas la semana pasada, aquellos que Dios ha puesto en tu camino, cómo van a conocer de ese banquete? Y estoy seguro que si todos aquellos que supieran de esto y tendrían esa convicción del banquete eterno, entonces lo aceptarían. Pero como no lo saben, lo desprecian, porque no creen, porque no se los hacemos conocer. ¿Quieres asistir a la cena? Tú has recibido esta invitación. La tienes. Eres creyente, la tienes. Tú tienes esta invitación y ya sabes cómo ha sido puesto tu nombre por gracia. Gracias a Dios porque Él ha dado esta invitación y está mi nombre ahí en esa lista y puedo entrar a ese banquete y puedo celebrar eternamente con el Señor. Gracias por eso. Gracias a Él por eso. Pero ¿voy a honrar mi compromiso con Él o me excusaré delante del Señor? No creas que porque eres creyente significa que tengas una actitud de menosprecio a la profesión de fe que hiciste hace unos años atrás. Tú sabes cuándo y sabes de dónde el Señor te sacó y sabes todo lo que el Señor hace por ti. No vayas a presentar excusas, no seas hallado, falto, sin medida, sin el peso adecuado y entonces te quedes. Esto no es un mito, un cuento. Esto es verdad. ¿Lo crees? Si lo crees, entonces ten ese sentido de urgencia. Escudriña la palabra, predica, porque ese banquete está preparado para ti. Y gracias a Dios que está preparado para nosotros y está preparado para muchos más. Pero los mensajeros, usados por el Espíritu de Dios, estamos llamados para extender la invitación a otros y convencerlos, persuadirlos, animarlos a que vengan a la cena del Cordero. ¿Qué te parece si oramos? Señor y Padre, te damos gracias por tu infinito
Amor, y gracias te damos por esta bendición que nos has dado de poder participar de esta cena que tú tienes preparado para nosotros, porque no se trata de que vamos a ser espíritus en la eternidad. Tú nos tienes preparado un cuerpo que puede comer, que puede disfrutar de la creación, porque también harás nuevas todas las cosas. Quieres restaurarlo todo. En tu gran amor nos quieres dar ese privilegio de disfrute de la vida. Pero no permita, Señor, que nuestra dureza de corazón, nuestra obstinación y orgullo necio, permita que tu evangelio no se extienda. Pon, Señor, en nosotros, en mis hermanos que me están escuchando, en mí, carga por predicarte con urgencia, sin temor, sin miedo, sin vergüenza. Amar a otros así como hemos sido amados, sin rechazo a nadie, para que la gente vea y se convenza que tú eres la opción y la sanidad y la salvación del hombre. Gracias por Jesucristo, el Mesías tuyo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por Él y en su nombre te pedimos todo esto. Amén.